¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo va? Bueno, hoy un poco más aliviada, podría decir, porque pudimos avanzar en la paritaria. Yo escuchaba atentamente el comentario acerca de la situación económica que viven sobre todo los sectores que tienen menos ingresos y entre ellos muchos trabajadores. Sí. Y el índice de la comida, por decirlo de alguna manera, realmente es mucho más alto que el índice inflacionario, y por eso se ha logrado que hoy los salarios acumulados, el porcentaje sea del 104% contra la inflación conocida del 80,2%, lo cual refleja de alguna manera que el salario quede por encima de la inflación, que es el objetivo que nos trazamos este año, y que permite de alguna manera resguardar los ingresos de los trabajadores, no en la manera que queremos, pero sí en la línea donde estábamos planteando. Nosotros decíamos que es alrededor del 20% que teníamos que pensar la pauta salarial, se terminó resolviendo en el 18,9%, y además hicimos bien ayer en no cerrar la paritaria inmediatamente, porque le planteamos al gobierno otros puntos. ATE quería cerrar la paritaria ayer, nosotros le dijimos no, quedaron afuera los contratos de obra, no hay definiciones sobre las paritarias sectoriales, hay otros códigos que tenemos que ver, y además la paritaria tiene que estar abierta. Nos tomamos las horas de ayer a la tarde y de la mañana, analizamos la pauta salarial y el gobierno dio respuesta sobre los otros puntos. Eso permitió que hoy firmemos el acuerdo. Una paritaria que no es sencilla, ¿no? Justamente, bueno, ahora digo, con esta decisión de ir controlando la inflación en términos más cortos de lo que se conoce actualmente, el valor de la paritaria abierta es mucho mayor todavía, porque nos permite en cualquier momento pedir la convocatoria y revisar qué es lo que pasa con los salarios. La verdad que no es bueno eso, porque significa que otras cosas no están bien. Si no hay estabilidad y no se puede tranquilizar la economía, siempre vamos a estar viendo cómo resolvemos el problema. Pero de cualquier modo, nosotros tenemos, la única variable que tenemos para atender la situación de los trabajadores es el salario. Lo demás, por supuesto que corre por otras vías. Exactamente. Bueno, y hablando de esto, hoy charlábamos también con representantes de los docentes, paritarias que van prácticamente en paralelo, más allá de las particularidades, ¿no?, que tienen justamente la carrera docente y la carrera de la administración pública, del escalafón de enfermería y demás, ¿no? Una paritaria en donde también el gobierno ha dado señales importantes, principalmente en el último tiempo, ¿no?, mostrándose muy receptivo y además expeditivo respecto de las reivindicaciones que ustedes han planteado. Sí, en esto tenés razón, y ayer decía, bueno, tomémonos la semana que viene para ver los temas que quedaron en la agenda. Nosotros decíamos, pero ¿por qué hasta la semana que viene si mañana lo podemos dar una definición, digamos? Y bueno, estuvimos en esto coincidiendo con el gobierno y hoy ya llevamos algo concreto a los trabajadores, ¿no? Esto es una apertura que, bueno, en un momento parecía que no se iba a dar porque se demoraba la paritaria, y eso motivó que nosotros declaremos estado de alerta y movilización esperando la negociación, porque de nada sirve el conflicto si nosotros no tenemos la respuesta para nuestros compañeros y nuestro compañero en la administración pública. Se había focalizado mucho en el bono también, ¿no? Claro, y bueno, con respecto a eso me parece que también hay que reflexionar que el bono es una solución de urgencia, que bueno, no digo que nunca vamos a apelar al bono, pero nosotros siempre vamos a apostar por la paritaria. ATE quería el bono, nosotros dijimos vamos a tratar de sostener la paritaria, que es la que le permite ingreso
con un reaseguro a los trabajadores, y el gobierno también se inclinó por esa idea y al final no fue malo porque el aumento va a ser en el peor de los casos mejor que el bono. Así que digamos que a veces no hay que tomar la primera opción, a veces sí se enoja la gente, sí está apurada porque le demos una contestación sobre las cosas, pero a veces hay que demorar algunos días para ver cuál es lo mejor, qué es lo mejor que podemos hacer, y el tiempo nos va dando la razón. Por ahí en el campo dicen hay que desencillar hasta que aclare, ¿no? Y creo que esto le viene muy bien. Finalmente Mira, Alejandro, pasaron tantas cosas después del 13 de agosto que si nosotros no nos dejamos llevar por la vorágine, capaz que nos equivocamos. Entonces, creo que en esto tampoco hay que darse todos los tiempos del mundo, porque la gente tiene que pagar la luz, tiene que darle de comer a los chicos y tiene que pagar la escuela, digamos. Entonces, no podemos demorar, pero sí podemos analizar con cierto criterio algunas cosas que después no nos tengamos que arrepentir. Pero yo creo que en una evaluación, porque uno se pone a pensar qué pasó en agosto nos pasó todo por encima, ¿no? Sí. Ahora, nosotros en marzo logramos un muy buen acuerdo salarial, en julio fue incluso mejor que el de marzo, también con otra realidad y una inflación que no paraba, pero ahora esto no deja de ser un buen acuerdo salarial, por dos cosas, por el porcentaje, porque está cerca de lo que los trabajadores hablaban, la devaluación del 20 al 22%, se traslada de alguna manera a la discusión, y por otro lado la paritaria abierta es sumamente importante, porque nosotros también tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer en el último trimestre. También hay muchas variables que se van a dar en este mes que sigue, en septiembre, lo que falta de septiembre y en octubre. Entonces tenemos que tomar una decisión correcta con respecto. Pero aparte, hay otra cosa que la paritaria da y que a veces la gente no ve, pero que nosotros los sindicatos, los representantes de los trabajadores tenemos que poner sobre la mesa. A veces es salario lo principal, lo fundamental, lo excluyente, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Pero también los derechos de los trabajadores son importantes, porque yo te doy un ejemplo. ¿Qué estamos discutiendo cuando hablamos de la paritaria sectorial de comedores? Estamos discutiendo un reglamento que tiene más de 10 años de atraso, donde en un renglón dice que las cocineras no pueden llevar un bolso grande. Entonces yo pregunto, ¿de qué las tratan a las cocineras? Yo creo que es inadmisible que en este tiempo nosotros estemos hablando en esos términos. Creo que eso hay que modificarlo, porque también habla de un prejuicio. ¿Por qué puede llevar un bolso grande un directivo o un docente y no puede llevar un bolso grande una cocinera? Está claro de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces esto tiene que ver con la dignidad del trabajador. Lo mismo que te digo con los auxiliares de educación. Hay un reglamento que todo lo que no hacen los demás lo tienen que hacer los auxiliares de educación, además de limpiar. ¿Por qué esto tiene que ser así? Si cada uno tiene su función. Bueno, todo eso se consigue en paritarias, ¿no? Todo se consigue, de alguna manera, con la gran posibilidad, la gran oportunidad que da la paritaria general, y después se discute en las mesas de los organismos. Yo creo que no son cosas menores, y yo creo también, me animo a decir otra cosa, que se pueden hacer en un gobierno peronista. En un gobierno que recorta derechos, que ajusta, que no piensa en el trabajador, estas cosas, por más que a veces no las valoremos en toda su dimensión, no se pueden hacer en otro gobierno. Por eso es importante la continuidad de una política, y en ese sentido yo creo que Teto Vale es el candidato que mejor va a interpretar la situación y los derechos de los trabajadores para seguir en este camino. Vos recién decías hay que pagar las cuentas, hay que comer y demás. Hablando del aumento concretamente, bueno, ¿cómo va a ser el desembolso? ¿Cómo lo van a ver los trabajadores? Calculo a lo largo de este mes de septiembre, ¿no? Sí, a ver, en septiembre, que se cobran los primeros días de octubre, se va a ver reflejado
nosotros se compone de distintas maneras este 18,9%. La verdad que entrar a explicar cómo son los porcentajes confunde a la gente, porque lo hemos visto en estas horas cuando hemos transmitido el ofrecimiento, vemos que la gente tiene confusión. Pero para explicártelo en términos lo más sencillo posible. Lo más didáctico posible, sí. Lo más sencillo, nosotros perdimos poder adquisitivo del salario en agosto. Entonces, una parte del porcentaje, que es el 10,9, corresponde a la pérdida de agosto, o sea que va a ser retroactivo a agosto. Y la otra es el 8% a cuenta de la inflación que todavía no se conoce, para anticiparnos y no que nos encuentre después buscando el aumento salarial. Esto es en grandes rasgos. Lo que van a sentir en el salario es el 18,9%, con un pequeño reconocimiento que tiene que ver con el mes de agosto. No olvidar que esto es tanto para activos como para jubilados y pensionados, ¿no? Sí, efectivamente, eso también es un logro de la paritaria, porque el bono no es pensado para todos los trabajadores. Entonces después hay que negociar para los jubilados, ver si algo de eso derrama para que llegue. Por eso también la paritaria es un beneficio para los trabajadores que están actualmente en la administración pública, pero también aquellos que están incluidos dentro del régimen jubilatorio provincial. Y también el IOSPER, también debemos dejarlo en claro, porque es un aumento remunerativo que irá a engrosar el aporte, ¿no? Sí, creo que en esto también, hace algunos días escuchamos de la oposición hablar de que nosotros tenemos salarios en negro. En la administración pública todos los códigos son remunerativos. Eso significa que van a la obra social y van a la caja de jubilaciones. Yo no sé si es por desconocimiento o es una chicana sobre un tema sensible, sí. Pero la verdad que lo que hay que decir, que esto tampoco ni nos regaló el gobierno, ni es que lo tuvimos con el paso del tiempo. Esto fue una lucha que se dio para que cada uno de los códigos que fuera haciendo con su correspondiente aporte, y hoy estemos en esta situación, e incluso regularizando alguna parte que todavía nos falta, que es lo que estamos conversando con el gobierno para las próximas paritarias. ¿Cómo se amalgama la campaña, Karina, en tu labor primero como trabajadora del Estado, después como representante gremial y ahora circunstancialmente como candidata? Creo que hay muchas coincidencias entre lo que es la defensa de los trabajadores y los principios políticos de la fuerza política en la cual yo estoy incluida, que es el peronismo, eso en primer lugar, lo cual en esta coincidencia significa que estamos priorizando los mismos criterios, los mismos objetivos, y si hay que en algún momento elegir por la historia personal y de militancia que tengo, siempre va a ser a favor de los trabajadores. Por supuesto que el ámbito que más conozco es el Estado, pero también todos los trabajadores. A veces escucho compañeros y compañeras de otros sindicatos que tienen problemática o tienen iniciativa dentro de los trabajadores, no solo demandan, también tienen muchas ideas, y yo creo que eso hay que llevarlo a la Cámara de Diputados, tener un espacio donde se escuche la voz de los trabajadores. Y también me parece que es importante hacer algo que hacíamos cuando estaba yendo en la Cámara de Diputados, y es que todo lo que sea modificación de algún aspecto del Estado también tenga la visión de los trabajadores, porque si no se habla con los ministros, se habla con los dirigentes políticos, pero el que está todos los días sabiendo qué es lo que pasa en el Estado es el trabajador. Yo creo que es un aporte enorme y valiosísimo que a veces no tenemos en cuenta. Bueno, un poco porque yo creo que Beto Val va a ser gobernador y yo voy a ser diputada, y ese es un poco el camino que me parece que hay que recorrer con mucha humildad y hablando con los trabajadores, que lo primero me defino en primer lugar como una trabajadora, no como
una dirigente gremial solamente. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gusta caminar la administración pública, estar cerca de la gente, conversar con los compañeros, así que eso yo no lo voy a dejar de hacer. No me imagino siendo diputada y dejar la actividad gremial, porque sería desnaturalizar lo que uno además realmente no es incompatible, hace. y además no es incompatible. Tenemos claro. muchos ejemplos, tanto en el oficial, vos recién lo recordabas a José Allende por supuesto ser un referente o conductor de UPCN, pero hemos tenido otros referentes gremiales, hasta incluso de sectores privados, que nunca tuvieron incompatibilidad para desempeñarse como legisladores y también seguir en su puesto de lucha en los gremios, ¿no? Sí, conversando con los trabajadores, realmente tienen una visión profunda. Hay muchos profesionales, a veces que se contratan empresas o consultoras fuera del Estado para poder definir algunos temas importantes. Tenemos profesionales que son valiosísimos en la opinión que puede haber sobre determinados temas. Yo creo que todo eso hay que llevarlo a la discusión política. Los trabajadores tenemos que estar en los lugares de decisión, y creo que eso es lo que yo cara a cara hablo con cada uno y le pido que el apoyo, porque me parece que es muy sincero y que es un lugar que nos merecemos. Karina, como siempre te agradecemos por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Tardes. Buenas tardes. Karina Domínguez, secretaria gremial de UPCN Entre Ríos, también